Hay mucha gente quejándose de que este gobierno está aumentando la deuda. Y en este video vamos a contestarle a alguna de esas personas y voy a explicarte por qué no tienen razón. O en realidad depende. Bueno, y como no podía ser de otra forma, para explicar un poquito la coyuntura vamos a arrancar con el grandioso Sergio Chousa. El gobierno de Milei enfrenta en solo 2 semanas el vencimiento por la deuda soberana en moneda extranjera y lo que todo el mercado hoy se pregunta es ¿cómo lo van a pagar si todavía no están los dólares? Fíjate. Bueno, todo el tema de la discusión de si la deuda está aumentando o no, por más que es algo habitual, o sea que se debate todo el tiempo, particularmente reflotó esta última semana porque en este mes, concretamente el 9 de enero, hubo un vencimiento de deuda muy grande, muy importante, 4.200 millones de dólares. Y si bien para cuando Chousa está subiendo este video todavía no se sabía que se iba a pagar, aunque obviamente eso iba a ocurrir, resulta que surgió polémica respecto de cómo se pagó la deuda. Ahora, conforme avance el video, vamos a debatirlo. Y eso nos va a acercar a la pregunta de si está aumentando o no la deuda. Te interrumpo para aclararte que ya en una semana, el 20 de enero, arranca Daily Economics Pro, el grupo privado de Telegram donde voy a estar haciendo vivos con ustedes, vamos a estar haciendo videollamadas, voy a estar haciendo análisis a pedido de ustedes, voy a estar pasándoles información diaria económica todos los días, voy a poder estar charlando con ustedes, voy a estar respondiendo sus preguntas económicas, por supuesto, etc. Pero decidí abrir 25 cupos más porque vi que había bastante entusiasmo, así que bueno, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado para que te anotes. Y acordate que tienen prioridad quienes antes se anoten. O sea, conforme antes te anotes, conforme tardes menos tiempo, más probable es que vos te ganes el cupo. Pero si tardas mucho, bueno, simplemente alguien se va a anotar antes que vos y va a obtener el cupo antes que vos. Entonces, nada, para que lo tengas en cuenta, que seas rápido. 9 de enero de 2026 vencen más de 4.200 millones de dólares. Acá ves las compras del Tesoro en el mercado único y libre de cambios en las últimas semanas. Hay mayoría de días. Y acá lo que está viendo es al Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional es el encargado de pagar la deuda. Y lo que está mostrando acá son las compras del Tesoro, ¿no? Las compras de dólares que estuvo haciendo en las últimas semanas para acumular los dólares suficientes para pagar la deuda. Compras que no son suficientes. Entonces se decía, bueno, el Tesoro tiene un poquito menos de 2.000 millones de dólares, tiene que pagar 4.200 millones de dólares, entonces se viene un default. Y bueno, eso obviamente no ocurrió, vamos a ver qué pasó. Con números positivos, hay algunos días con ventas netas, pero aceleró en las compras en los últimos días, pero lo importante es que todavía entre compras y la colocación del bono en moneda extranjera le falta juntar aproximadamente 2.000 millones de dólares en menos de 15 días hábiles. ¿Qué alternativas tiene el gobierno sobre la mesa? Salir a emitir nueva deuda con legislación Nueva York, que es la que tiene más liquidez disponible, pero fíjate, el ministro de Economía salió a decir que van a tratar de evitar esa posibilidad. Esta era una opción, ¿no? Bueno, está en el Tesoro, no tiene dólares, de algún lado hay que sacarlos, y una de las opciones era emitir deuda con legislación de Nueva York, o sea, emitir deuda que en caso de que haya algún conflicto, por ejemplo de que el Estado argentino no pague, que se resuelva eso en un tribunal de Nueva York, que normalmente es más pro mercado y no está sujeto a las conveniencias de la política argentina del momento, o sea, es más seguro para el inversor. Entonces se supone que es deuda que es más confiable, que el Estado podría emitirla a tasas relativamente bajas, etcétera, pero desde el Ministerio de Economía todavía no pretenden hacerlo. Por lo tanto, esto está descartado, o por lo menos eso es lo que decía Caputo. Otra posibilidad, como hace 3 semanas, emitir más deuda con legislación local, pero lo que se demostró es que el mercado interno no tiene mucho apetito por comprarle bonos a Caputo. Es increíble que estoy viendo un video de Chousa y por primera vez no me paro cada 2 segundos a contradecir lo que dice, sino que en línea general está explicando todo bastante bien. Luego tenemos otra de las opciones que era emitir deuda pero con legislación local. O sea que en caso de algún conflicto, por ejemplo de que el Estado argentino no pague, se resolvería en tribunales argentinos. ¿Qué pasa? Que bueno, normalmente los tribunales argentinos suelen plegarse más a los intereses del Estado nacional. Por lo tanto, es deuda que en general a los inversores no les gusta mucho, tienen una tasa de interés más alta, el monto que conseguiría el Estado es menor y bueno, de hecho así fue, porque hace poquito se emitió, luego de mucho tiempo, deuda con legislación local y no fueron muy buenos los resultados. El Estado no consiguió mucha plata, entonces volver a emitir de esta deuda para conseguir los dólares que te faltan y tampoco era una opción, o por lo menos no una opción suficiente. De hecho, tuvo que salir desesperado a pasar la gorra ante manos amigas, bancos y aseguradoras. Otra posibilidad es un repo con bancos poniendo como garantía los bonos soberanos. Lo que pasa es que eso es de corto plazo y además le van a cobrar una tasa de interés muy elevada. Otra opción, que spoiler es la que se terminó utilizando, es un repo, que es básicamente como una especie de préstamos que se hacen entre bancos, donde ponen en garantía una serie de títulos que en este caso son
títulos del Tesoro, no importa, es como un préstamo que no lo consigue el Tesoro, sino que lo consigue el Banco Central y luego el Banco Central le da esos dólares al Tesoro y así el Tesoro podría pagar la deuda. El problema es que, bueno, como dice él, estos repos son de corto plazo, o sea, no te endeudas a 5 años, sino que el que se consiguió creo que es a 1 año. Es sobre la tasa de interés muy elevada que va a tener que pagar el Banco Central. Bueno, al final no fue así, porque la tasa fue, para lo que es el estándar argentino, relativamente baja. Y la última posibilidad es activar un nuevo tramo del swap con Estados Unidos, lo cual marcaría un grado de desesperación flagrante. Y bueno, otra opción que al final no se usó, de hecho ya se devolvió la plata que se utilizó, es haber acudido al swap con Estados Unidos, ¿no? Esa línea de 20.000 millones de dólares que la tenía disponible el Banco Central y que, bueno, cuando la utilizas empiezas a pagar un interés por eso. Entonces hasta acá, la historia es que vencían 4.200 millones de dólares, el Tesoro tenía 2.000 millones y el Banco Central consiguió 3.000 millones. Y de los 2.000 millones que tenía el Tesoro, 900 y pico, si no me equivoco, eran producto de una deuda que se emitió hace poquito. Entonces resulta que el Estado argentino ya tenía la plata para pagar la deuda y de hecho lo hizo. Yo estoy grabando esto el 10 de enero, la deuda se pagó ayer, o sea, el 9 de enero. Sin embargo, increíblemente, de parte de literalmente defensores de defaulteadores, o sea, defensores de gente que directamente lo que hizo fue no pagar la deuda, tenemos las siguientes críticas que son, no sé, increíbles. Si el plan económico de Luis Toto Caputo y de Javier Milei necesita de tomar deuda una vez por semana para cancelar las deudas anteriores que tomó el propio Caputo, a pesar de todos los ajustes que ya se realizaron en el Estado, me parece muy gracioso cómo desde el asumo peronismo, porque entiendo que esta persona que no sé quién es, será peronista, se finge una demencia total y absoluta sobre el origen de las deudas y cómo, no entiendo por qué se le adjudica tanta responsabilidad a Caputo. Caputo forma parte de uno de los gobiernos que tomaron deuda, o sea, no toda la deuda es de Caputo, además de que hay que ver qué grado de responsabilidad tiene él respecto de esa deuda y respecto de no que se la haya tomado, sino cómo se la haya gastado, que para mí fue lo más importante del gobierno de Macri, que tomaste un montón de deuda para financiar gasto corriente porque seguías teniendo déficit fiscal. Ese para mí fue el problema, no la cantidad de deuda que tomaste, o tal vez sí, pero está mucho más agravado por cómo la gastaste. Pero el punto es, bueno, está bien, Caputo formó parte de uno de los gobiernos que endeudaron a la Argentina, pero Argentina tiene casi 500.000 millones de dólares de deuda y el gobierno de Macri explica menos de 100.000 millones de dólares de esa deuda, o sea, ni siquiera un 20%. El otro, un poco más de 80%, es responsabilidad de otros gobiernos, varios de entre ellos peronistas, por no decir casi todos. Sin embargo, esa parte no se cuenta, ¿no? O sea, la deuda que está pagando ahora el gobierno de Milei es únicamente deuda tomada por Caputo durante el gobierno de Macri y no tomada por ejemplo, Alberto Fernández, no tomada por ejemplo, no sé, el segundo gobierno de Cristina, no tomada por Menem. No, es toda deuda que tomó Caputo, no tiene nada que ver ningún otro gobierno. Pero bueno, continuamos con el argumento de este muchacho. Déjame decir que el plan económico no es un plan económico, es una verdadera poronga. Bueno... Buen final para el video. A ver, acá hay una discusión de fondo que es, bueno, si para vos es un mal plan económico todo aquel que necesite de refinanciar constantemente sus deudas, o sea, de que cuando tenés un vencimiento de deuda, en ese momento vos tomes deuda para pagar ese vencimiento por un poco más o por un poco menos, pero que eso suceda de manera generalizada en tu plan económico, si para vos todos los que cumplen con esta condición o todos los que realizan esto son malos planes económicos, bueno, entonces no hay ningún país del planeta Tierra que tenga un buen plan económico. O sea, vos estás evaluando a este gobierno no en función de lo que hace el resto de los países, que sería lo más comparable, ¿no? Argentina, siendo un país que ha descarrilado de las normas generales de lo que debe hacer un país, para normalizarse, lo que debería es empezar a hacer las cosas que hace el resto de los países. Bueno, esa ni siquiera es tu vara para evaluar si este gobierno está haciendo bien o no las cosas, sino que tu vara está por encima. O sea, si Argentina igual hiciera lo que hacen todos los países del mundo, que es refinanciar la deuda de manera generalizada, para vos eso igual estaría mal. Lo que hay que hacer es incluso mejor, es pagarla toda cash. Bueno, hermano, perdóname, pero estás poniendo la vara en el cielo. Y esa vara, sobre todo luego de la economía que heredó este gobierno, que no estoy diciendo que no haya cometido errores y que muchas de las cosas que pasen hoy no sean a su vez responsabilidad de este gobierno. No, yo lo que estoy diciendo es que con las condiciones iniciales que tenía este gobierno y que habría tenido cualquier otro gobierno, puede ser también el de Alberto Fernández, que refinanciar la deuda sea percibido como algo malo, sino que la vara está todavía más arriba, bueno, es inviable. O sea, simplemente nunca va a haber ningún buen gobierno con esta vara. No tiene sentido. Caputo pidió 3.000 millones de dólares para pagar una deuda que ya vencía y encima salió a festejar que evitó el default. A ver,
Caputo, ponele. En realidad se supone que es Bausili, ¿no? Porque la deuda, recordemos, está de 3.000 millones de dólares. El ripo que cerró el Banco Central, que a su vez es con otros bancos, es algo que no es el Tesoro Nacional. O sea, no es el Ministerio de Economía, no es Caputo. Es el Banco Central, que lo maneja Santiago Bausili, bueno, él es el director del Banco Central. Pero no está mal igual esto, porque en Argentina está todo mezclado y el Ministerio de Economía casi que forma parte del mismo equipo que en el Banco Central, y además de trabajar conjuntamente son interdependientes, como que medio que se manejan todo entre ellos. Entonces, bueno, particularmente en Argentina esto no sería una apreciación tan equivocada, más que nada porque está bueno diferenciar al Banco Central del Tesoro, ¿no? Para entender lo que debería de hacer Argentina, ¿no? Que es que tengan funciones distintas, no necesariamente que no estén relacionados o que no trabajen de manera conjunta, que sean 100% independientes, porque eso me parece un mito, me parece una estupidez, pero sí que tienen que tener funciones distintas. Mientras que hace no demasiado, y con no demasiado me refiero a, literalmente hasta el día de hoy, el Banco Central sigue pagando las deudas del Tesoro, ¿no? O sea, está bien, le da la plata al Tesoro, pero se sigue haciendo cargo financieramente, el esfuerzo financiero muchas veces lo sigue haciendo el Banco Central, lo cual está mal. Obviamente no debería de hacerse así y se hace porque no queda otra, pero eso está mal. O sea, genera una deuda para pagar otra deuda. Y eso no es orden ni es gestión. Es patear el problema para adelante y listo. Bueno, acá hay otra discusión de fondo a la que obviamente no está apuntando ella, que es, bueno, ¿no? Esto que hacen los estados de ir roleando la deuda de manera constante, si es algo realmente sostenible o no, o si simplemente están pateando un problema, pero siempre igual este cuestionamiento tiene sentido asumiendo que la refinanciación de la deuda implica un aumento de la deuda a largo plazo, que es lo que está pasando en todo el mundo. Ahora, la discusión en Argentina es distinta. La discusión en Argentina es que hay un grupo de gente que no sabe nada, que no entiende lo que es refinanciar una deuda, o lo entiende pero no sabe ubicarse en tiempo y espacio y no sabe entender qué es lo que debe de hacer Argentina. ¿Por qué digo? Pagar la deuda cash implica literalmente más ajuste, implica un mayor ajuste, pero después es literalmente la misma gente la que se queja del ajuste. Entonces no entiendo qué es lo que quieren. ¿No querés que se refinancie la deuda? ¿Querés que se pague al contado? Bueno, eso requiere que el Estado tenga más dólares, y para hacer eso tiene que realizar un esfuerzo financiero del que vos te quejás, porque no te gusta que haya ajustes. Para comprar esos dólares probablemente haga falta que suba el precio del dólar, porque va a haber más demanda de dólares en el mercado interno, entonces va a subir el precio del dólar, y una de dos, o las dos conjuntamente, más ajuste del gasto público, porque sale el Tesoro a comprar esos dólares utilizando sus pesos, o más inflación, porque sale el Banco Central a comprar esos dólares emitiendo dinero. Y las tres no les gustan. No les gusta ni que suba el dólar, no les gusta que suba la inflación y no les gusta que baje el gasto público, o sea, el ajuste. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿Cuál es el problema? Bueno, esto pasa cuando básicamente te quejas de todo y ya está, y no importa nada, y vos te quejas y fin. Mientras tanto, el ajuste es para vos, la deuda queda y ellos se sacan la fotito como si hubieran salvado el país. No me acordaba que este video decía esto, pero literalmente después de quejarse de que están refinanciando la deuda, se queja de que hubo ajuste. Vos, la deuda queda y ellos se sacan la fotito como si... Bueno, hermana, o sea, es literalmente dicotómico lo que estás planteando. O te quejas de que la deuda no se paga cash, o te quejas del ajuste. No te puedes quejar de las dos, porque son necesarias. Para vos pagar todo en efectivo al contado y realizar ese esfuerzo financiero que es enorme, tenés que hacer más ajuste, punto. Entonces no te puedes quejar de que hay ajuste y de que no sucede esto de que se pague todo al contado. Hubieran salvado el país. Y esto no es un logro, es el mismo verso de siempre. Yo entiendo cuando nos dicen que toman deuda para pagar deuda. ¿Estamos seguros que lo entendés? Puede ser. No subestimo. Es un cambio de acreedor y no es una toma de deuda. Pero cuando nos dicen que Ojo igual que cuando se habla de esto de refinanciar la deuda, el único impacto no es que hay un cambio de acreedor. Si yo tomo 4.000 para pagar 4.000, no es tan simple como eso. O sea, sí, puede haber un cambio de acreedor, como puede no haberlo también, pero ahí no está lo importante. O sea, eso no es lo realmente relevante, sino que lo relevante de ahí es, primero, te evitaste de pagar 4.000 mañana. Sí, mañana tienes que pagar 4.000 y no pagaste 4.000, eso es lo más importante. Y lo segundo más importante son las condiciones de la deuda, ¿no? O sea, qué tasa estaba la anterior, a qué tasa tomaste esta, estás pagando capital, estás pagando además intereses, o sea, ¿va a aumentar la deuda por esta refinanciación que hiciste o no? ¿Va a aumentar el costo de la deuda? O sea, los intereses o no. Bueno, son esas las dos cosas importantes. Lo del cambio de acreedor, salvo en algún caso específico, me parece que es lo menos relevante de todo. Toman 3.000 millones de dólares y pagan 4.500, hay 1.000 menos acreedor y no es una toma de deuda. Pero cuando nos dicen que toman 3.000 millones de dólares y pagan 4.500, hay 1.000 menos, no hay 1.000 menos. Por más que la tasa sea baja de 7,5%, me parece que es algo que por lo menos es no decirle del todo la verdad a la sociedad argentina. Ahora, por otro lado, no me quedó claro lo que quiso decir. Quiso decir como que
como que el gobierno está mintiendo porque no dan los números. O sea que tomaste 3.000 millones de dólares de deuda, pero como tenías que pagar 4.500 millones de dólares de deuda, que no son 4.500 millones, pero no importa, en realidad hay plata ahí que, no sé, se fue. Y no hay números que no cierran, no entiendo. A ver, lo que sucedió fue que cuando vos tenés una deuda, vos tenés el capital, o sea que es la plata que pediste, eso es la deuda, eso es el dinero que debes, y después están los intereses, que es el costo de la deuda, que los intereses dependen obviamente de a qué tasa vos tomaste esa deuda, ¿no? Ponele que tomaste, no sé, 100 pesos de deuda a un año con una tasa de interés del 10%. Bueno, cuando termine el año vas a devolver 110 pesos. 100 de los que vas a devolver son deuda y 10 son intereses. O sea, vos tomaste 100 de deuda y tu costo, el costo de la deuda fue de 10. Bueno, acá pasaba lo mismo. Argentina en este vencimiento debía intereses y debía capital. ¿Cuál es la situación ideal, la mejor de todas? La que desde luego que no pasa en casi ningún país del mundo. Bueno, que el Estado refinancie únicamente el capital y que los intereses los pague todos. O sea, que cuando vos te vencían 110 pesos de deuda, solamente te endeudes otra vez por 100 pesos para pagar los 100 de deuda anterior de principio de año y los 10 de intereses los pagues en efectivo, con plata que hiciste de otro lado, no endeudándote. Entonces tu deuda sigue siendo de 100. ¿Por qué? Porque si vos debes 100 de deuda y 10 de intereses y te endeudas por 110, ahora tu deuda no es de 100 más intereses, ahora va a ser de 110 más intereses. La gracia es siempre refinanciar el capital, solamente el capital, y los intereses pagarlos en efectivo, lo cual de nuevo no sucede en casi ningún país del mundo, porque para que eso suceda vos tenés que tener equilibrio financiero, y no hay ningún país del mundo que tenga equilibrio financiero, casi ninguno. Entonces la regla ahí es, bueno, que simplemente la deuda no aumente más que el PBI, o sea, que la cantidad de dinero que vos debes aumente menos que lo que crece tu economía. Entonces, si tu economía crece más rápido que lo que crece la cantidad de dinero que debes, cada vez te va a ser más fácil pagar. Porque si vos antes generabas 100 y debías 100, pero mañana generás 120 y debes 110 y pasado mañana generás 200 y debes solo 150, bueno, cada vez te es más fácil pagar. Cada vez vos ganás más en relación a lo que debes. Bueno, acá en Argentina, el primer paso en este vencimiento de deuda no se cumplió. O sea, no se tomó deuda solamente para pagar el capital, sino que se tomó deuda para pagar una parte de los intereses. Entonces, en este vencimiento en particular, la deuda sí aumentó. ¿Por qué? Porque se debía, no me acuerdo cuánto era el capital, pero eran más o menos 3.500 millones, algo así, y ponerle que se refinanciaron 3.900 millones. O sea, vos te endeudaste por 3.900 y solamente debías 3.500. Y esos 400 de más son intereses, en realidad no eran deuda, intereses que ahora se convirtieron en deuda y generan nuevos intereses. Entonces, en este vencimiento en particular sí aumentó la deuda. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no tiene sentido analizarlo así, no tiene sentido analizar vencimiento por vencimiento. Vos lo que tenés que hacer es analizar cómo evoluciona la deuda a lo largo del tiempo, por lo menos en un año, en 2 años. ¿Por qué? Porque capaz el Estado argentino tiene superávit financiero, o sea que genera la suficiente cantidad de plata para pagar todos los intereses al contado, si quisiera, pero lo que pasa es que no los genera al mismo tiempo que es necesario pagar esos vencimientos. Por ejemplo, no sé, suponete que el Estado argentino le sobran todos los meses 10 pesos para pagar intereses, pero la deuda vence en 50 pesos de intereses en enero y 50 pesos en julio. Bueno, los de enero no los vas a poder pagar, porque vas a tener 10, y los de julio ya recién sí los podrías pagar. Bueno, lo que pasa es eso, es que están descalzados los flujos de fondos, o sea, no cierra lo que te entra con lo que te sale por un tema de tiempo, no por un tema de que no alcance la cantidad, asumiendo que hay equilibrio financiero, ¿no? Pero para eliminar todo este quilombo y analizarlo de manera que esto no lo afecte, vos lo que tenés que hacer es ver si la deuda aumentó o disminuyó a lo largo de un año, por ejemplo, o a lo largo de 2 años. Y en ese caso, el resultado lo que da es que la deuda no aumentó. Si vos analizás el momento desde que asume Milei hasta hoy, dependiendo, y acá es donde viene el depende que yo dije en la intro, dependiendo de qué tomes como deuda y qué no, aumentó la deuda o no. Si vos tomás solamente lo que debe el Tesoro, recordemos que existía el Banco Central y el Tesoro. Si vos tomás solamente lo que debe el Tesoro, la deuda sí aumentó. Ahora, si vos tomás lo que debe el Tesoro y lo que debe el Banco Central, la deuda no aumentó. De hecho, disminuyó en 20.000 o 30.000 millones de dólares, algo así. Y si bien es válida la discusión entre si se debería de tomar al Banco Central o no en Argentina, yo creo que se lo debería de tomar porque no es un ente independiente a lo que pasa en el Tesoro Nacional y porque su función está muy relacionada con la del Tesoro Nacional mucho más que en otros países. Digo, hasta hace no demasiado, el Tesoro se endeudó por 20.000 millones de dólares con el fondo para darle reservas al Banco Central. O sea que evidentemente disociar al Banco Central del problema de la deuda pública es un error y se tiene que tomar en cuenta. Entonces, si vos tomas al Banco Central, la deuda no aumentó. De hecho, cayó. Pero es que encima de todo, si luego tomamos el otro criterio, que es el que en general se toma en el resto de los países, si vos ves la deuda respecto del PBI,
o sea, de lo que produce Argentina, la deuda disminuyó incluso más, aunque no tomes en cuenta el Banco Central. Incluso solamente tomando en cuenta el Tesoro, la deuda también bajó de esa forma. ¿Por qué? Porque la economía creció más de lo que aumentó la deuda del Tesoro, y ni hablar de lo que aumentó la deuda también del Banco Central, que entre las dos ni siquiera aumentó, sino que bajó. Así que me extendí un poco en esta parte, pero no, la deuda no aumentó si la medís como tiene sentido medirla. Es muy peligroso el mensaje que está mandando el gobierno, roleando la deuda y roleando la deuda. No solo que no es peligroso, sino que literalmente todo lo contrario. Es el mensaje que tiene que mandar y el mensaje que el mercado está esperando que el gobierno mande, que tiene la posibilidad de rolear la deuda. ¿Por qué? Porque es un mecanismo relativamente sostenible que utilizan todos los países y al que Argentina no puede acceder, y por lo tanto su desempeño económico es peor. O sea, por no poder rolear la deuda de manera constante es que Argentina está mal como está, entre otras causas. Entonces no solo que no es una señal peligrosa, sino que es la señal que tienen que mandar. Más allá de la tasa que le den a este gobierno, la tasa que nos dan a los ciudadanos para llegar a fin de mes, para pagar la tarjeta, para pagar el mínimo, para pagar lo que tengamos que pagar. Bueno, ahí hizo como una mezcla rara que no tiene mucho sentido, pero el punto es el mismo que decíamos con la chica anterior. ¿Vos no querés que roleen la deuda? Bueno, esa deuda se tiene que pagar cash. Y esa deuda pagándose cash implica un mayor ajuste de gasto público, más inflación o un dólar más alto. No hay otra alternativa. Las tres perjudican al salario real. Las tres en el corto plazo significan menos salario, un peor nivel de vida. Bueno, listo, hermano. Ya está. O sea, no puedes quejarte de las dos cosas a la vez. De nuevo, es algo dicotómico. Para pagar la luz, el gas, el agua o simplemente para comprar alimentos es muy, pero muy elevado. La tasa que pagamos nosotros, los ciudadanos de a pie, es muy elevado y son cada vez más los ciudadanos argentinos de clase media y clase baja, inclusive algunos de clase media alta, que tienen que sacar créditos para pagar el resumen de su tarjeta. Esto es real y esto pasó sobre todo por un tema, y es que la tasa de interés dejó de ser negativa. La tasa de interés real dejó de ser negativa en Argentina. Históricamente, tal vez no tanto para préstamos, pero históricamente la tasa de interés en Argentina es muy baja. O sea, vos te endeudabas para pagar algo y luego cuando devolvías la deuda devolvías menos del monto por el que te endeudaste, o devolvías muy poquito más, y eso dejó de pasar. Hoy las tasas son positivas, son reales positivas, o sea, le ganan a la inflación. Entonces, ¿qué pasa? La gente que estaba endeudada, de repente su deuda empezó a crecer más de lo que crecía antes. Obviamente es algo no deseable, pero de nuevo, cualquier país para funcionar tiene que tener una tasa de interés real positiva. O sea, es una de las cosas que se tiene que normalizar en la economía argentina. Es eso de que no puede ser que vos te endeudes y luego devuelvas menos. No tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Entonces, es un poco consecuencia de eso. Y muy probablemente también del ajuste, ¿no? He leído varios informes que dicen que la tasa de interés real afecta, y también a su vez afecta que la gente se está endeudando más que antes para sostener gastos fijos. Lo cual obviamente, bueno, no es positivo. Todos sabemos que el salario está destruido en Argentina. El salario real viene cayendo hace casi una década ya. En todo caso, la discusión está en cómo hacemos para que eso deje de pasar. Y bueno, yo creo que del otro lado mucha autoridad no tienen. Y no, hay cosas que no pueden dejarse de consumir para conseguir el equilibrio fiscal en una familia. Así que no vengan con el discurso que endeudarse es bueno, porque llegaron con el discurso que endeudarse es malo. Bueno, sería una crítica válida si el gobierno estuviese aumentando la deuda, pero es que eso no está pasando. Y después acá me parece interesante hacer algunas críticas a las respuestas que recibió Iván Carrino en un tuit que me parece muy interesante, ¿no? Porque, bueno, básicamente acá se hizo noticia que el Banco Central tomó esa deuda por 3.000 millones de dólares y mucha gente dice, bueno, si tomaste deuda por 3.000 millones de dólares para pagar 4.000 millones de dólares, estás endeudando. E Iván Carrino da la respuesta con todo el sentido común del mundo, que es: si te endeudas por 3.000 para pagar 4.000, bueno, hay 1.000 menos de deuda, ¿no? Es lo que diría cualquier ser humano con un poco de sentido común. Y hay varias críticas acá que pueden llegar a tener un poco de sentido y pueden ser relativamente válidas. Por ejemplo, está acá, ¿no? Que dice: pero estás tomando deuda al 7,5% para pagar deuda al 4%, o sea, aumentás la deuda. Bueno, contablemente, no sé si tiene mucho sentido la discusión contable, pero contablemente no estarías aumentando la deuda. Lo que estarías aumentando es el costo de la deuda. O sea, si vos pagas más intereses sobre un mismo capital, lo que estás haciendo es simplemente que el esfuerzo financiero por tomar esa deuda sea más grande, pero la deuda sigue siendo la misma. Pero igual se entiende la discusión de esta persona, ¿no? Que es, bueno, si vos tomás una deuda al 7,5%, que es la tasa de interés que paga el repo, para pagar una deuda que rinde el 4%, estás aumentando la deuda. Lo cual obviamente es real. Se ve mi gato ahí está. Está durmiendo. Lo cual obviamente es real. Lo que pasa es que la comparación no sé a qué va.
O sea, no hay ninguna deuda acá que rinda 4%. No se está pagando ninguna deuda que rinda 4%. Toda la deuda que se está pagando para el Estado argentino, eso después para quien compre esa deuda o no importa en el mercado secundario, pero para el Estado argentino siempre fue mucho más cara que 4%. Así que está queriendo mostrar como un empeoramiento del costo financiero de la deuda, cuando eso no está pasando. No se está tomando deuda a tasas más altas que la deuda que se está pagando, por lo menos en este caso en particular, y mucho menos con estos números. Nadie tomó deuda al 4%, el Estado argentino en realidad no tomó deuda al 4%. Así que pagarla con una de 7,5%, bueno, no sé, la comparación simplemente no tiene sentido. Y acá Iván Carrino le dice: anda a conseguir vos deuda al menos al 4%, a ver si podés. Y esa es otra, ¿no? Suponete que el Estado argentino tomó deuda al 4%. Bueno, este gobierno recibió una situación donde la tasa de interés estaba, no sé, con el riesgo para ir a 2.000 puntos y estaba, no sé, en 25% o algo así. O sea, con las condiciones iniciales que había, era muy difícil encontrar deuda al 4%. No iba a pasar. Así que sí, justamente esa es la crítica. Bueno, anda vos a conseguir deuda al 4% si podés. No se puede. Acá una persona, la verdad es que yo no tengo el número, pero tal vez tenga razón, dice: eso es falso, los bonos se cambiaron a descuento y aparte te daban de premio otro bono de cupón 1%, o sea, te daba una TIR de 11%. O sea que en realidad los bonos no rendían 4, sino que rendían 11. Y acá uno dice, por ejemplo, ¿por qué no pagamos con reserva? Y más allá de la crítica de Iván Carrino que le dice: no decías hace 2 minutos que había que acumular, yo este tuitero no lo conozco, así que no tengo ni idea si él decía eso o no. El punto es: sí, o sea, vos podés pagar con reservas, vos podés activar el swap o incluso pagar con reservas líquidas que el Banco Central tiene, pasaría a tener, en realidad ya tiene, netas negativas, pero pasaría a tener más netas negativas. Pero el punto es, todo eso es un deterioro del Banco Central y por lo tanto un deterioro de la parte del Estado que se encarga de cuidar el valor de la moneda. Entonces, si vos tenés más deteriorado al organismo que se encarga de cuidar el valor de la moneda, es esperable que el valor de la moneda, bueno, no se comporte como todos nos gustaría, ¿no? O sea, simplemente que haya más inflación, que haya más devaluación, etcétera. Entonces, por eso se evita pagar con reserva del Banco Central, además de que en general al mercado le gusta que haya mucha reserva del Banco Central respecto de lo riesgosa que se percibe la deuda argentina. O sea, ayuda a que baje el riesgo país, que haya más reservas. Entonces, ya sea por el lado de la moneda o por el lado fiscal de la deuda, por todos esos motivos conviene que haya más reservas. Entonces, lo ideal es no pagar con reservas. Ese es el motivo por el que no se paga con reservas. Esos 3.000 de repo más los 3.000 de repo del año pasado, en unos meses empiezan a restar de las reservas netas, ya que van a vencer en menos de 360 días. Se van a ir a menos 22.000 millones de dólares las reservas netas. Recordemos, las reservas netas son las reservas brutas del Banco Central, menos los dólares que tiene, que se supone o que no son del Banco Central, o que los tiene que devolver dentro de muy poco tiempo. Normalmente el plazo que se utiliza es un año. Si los tiene que devolver en menos de un año, se restan de las reservas brutas y se van restando todos esos ítems, por ejemplo los swaps, y todo eso te da el número de reservas netas, que hoy está alrededor de 0. Y esta persona dice: este repo va a hacer que caigan las reservas, las netas, ¿no? Lo cual es cierto, porque tiene un vencimiento de un año por ahí. O sea, dentro de poco va a empezar a restar. ¿Qué es lo que pasa? Que después dice: se van a ir a menos 22.000 millones de dólares. Y ese número está fatal. ¿Por qué? Porque acá lo que está haciendo es restar la deuda del FMI de las reservas. ¿Por qué? Porque los dólares que nos prestó el FMI están en el Banco Central, pero como los tenemos que devolver, él los resta. Pero eso está mal, porque la deuda con el FMI no es del Banco Central, es del Tesoro. Entonces, como la tiene que devolver el Tesoro, la deuda esa es algo que ya no depende del Banco Central, por lo tanto no hay que restarle nada. No es una obligación que la contrajo el Banco Central, sino que el Tesoro, por lo tanto, no se restan a las reservas. Entonces, este número de menos 22.000 millones de dólares está mal. Calculo que empezaron a dar menos 4.000, algo así. Y acá una respuesta que es algo que yo quería decir y me olvidé. Y es que todo esto de que la deuda del Tesoro aumentó, solamente es válida la comparación si es respecto de 2023. Ahora, si es respecto de 2024, incluso durante este año, no importa cómo la midas, y acá sí que ya no importa cómo la midas, la deuda cayó. O sea, en 2025 cayó, no importa cómo la midas. De cualquier forma, la única forma que aumentó la deuda es midiendo solo la del Tesoro y de 2023 a 2025. Nada más. El resto de las formas, cualquiera, en todas, la deuda bajó. Así que bueno, con este final que no da lugar a ninguna duda, vamos a terminar el video. La deuda bajó de todas las formas que la quieras medir, salvo midiendo 2025 contra 2023 y únicamente la deuda del Tesoro. Del resto de las formas, de todas, la deuda bajó. Así que bueno, nada, espero que te haya gustado este video y te espero haberte ayudado a entender un poco mejor en qué estamos. Ya la semana que viene, el 20 de enero, arranca Daily Economics Pro, el grupo de Telegram donde voy a estar pasando información económica diaria, vamos a hacer vivos, voy a hacer análisis a pedido de ustedes, vamos a poder charlar, van a poder hacer preguntas, etcétera. Y ya cubrimos los 50 cupos, pero decidí sumar 25 más.
para que no seamos 50 personas en el grupo, sino que seamos 75, porque bueno, me pareció que había mucho entusiasmo y que había mucha gente con ganas de entrar, entonces bueno, decidí sumar 25 cupos más. Así que si querés entrar, apúrate, porque no son demasiados los cupos que sumé. Te dejo el link en la descripción y el primer comentario fijado, y acordate que van a entrar los que primero se anoten. O sea, si tardás mucho en anotarte, lo más probable es que va a ocupar tu cupo otra persona. Muchas gracias a los Patreon que me ayudan a hacer esto posible, y también muchísimas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si quieres donarme, puedes hacerlo a través de Cafecito, te lo dejo en la descripción. Funciona por ejemplo con Mercado Pago. Y como siempre, por último, te mando saludos.